La apologética tiene que ayudarnos, primero, a saber qué es lo que pensamos. Una catequesis sentimentaloide, una catequesis de que solo habla de un amor horizontal, una catequesis que no tiene fundamentos doctrinales, es una catequesis que sirve de puente para la actuación de las sectas. Las primeras herejías van a plantear que en una serie de autores se intente, igual que en los primeros concilios, identificar qué es aquello que predicó Jesucristo y que se encuentra en la Iglesia apostólica de los apóstoles, en la Iglesia de los Padres Santos y de los Santos Padres. Cuando se inician las grandes persecuciones, empezando por Nerón, con el edicto neroniano que fue terrible, llegamos a 150.000 muertos, asesinados, martirizados, no solo con Nerón, sino también, lógicamente, con Decio, con Diocleciano. Hay una serie de autores que, además de buscar esa unidad de fe, de verdad, también defienden a la Iglesia de las calumnias, de las mentiras que las autoridades romanas o judías solían estar extendiendo en el pueblo. La apologética nace con estas razones y ciertamente contribuye a una purificación que ayuda mucho en siglos posteriores a la Iglesia. De hecho, como bien sabemos, nosotros nos referimos continuamente no solo a la palabra de Dios emanada de la revelación, sino también a la patrística, a todo lo que nos pueda aportar aquellos que primero convivieron con los apóstoles o convivieron con los que habían convivido con los apóstoles. Desgraciadamente, en las últimas décadas se ha perdido y ha sido un gran error. Allí en Guinea Ecuatorial hay por cada 10 templos católicos 100 de sectas. No estoy diciendo que la mayoría de la población no sea católica, sino que están abundando las sectas. Si ante los ataques sectarios, que todos curiosamente se conducen contra la Iglesia Católica, entre ellos se atacan poco, todos tienen como objetivo la Iglesia de Cristo, la que se identifica con la Iglesia Católica. Si nosotros, repito, no utilizamos las armas que tanta victoria dieron en esa historia de la Iglesia, pues estamos perdiendo ya por adelantado las batallas. Muchas veces nos encontramos católicos que emigran a otras confesiones religiosas cristianas y siguen pensando un poquito católicamente, pero no ven la diferencia, no son capaces de darse cuenta de unos matices que son muy serios. Oyen hablar de Cristo y ya creen que ahí está todo. Bien, la apologética, con todo su contenido, puede ser de un servicio a la Iglesia del siglo XXI que nosotros tenemos que aprovechar. Por eso la reaparición de la apologética y que haya apologetas que ciertamente se dediquen a poder aclarar al pueblo católico, y al pueblo católico no solamente, sino también a los demás cristianos, incluso, ¿por qué no?, a los musulmanes. Si no tenemos personas dedicadas a esta labor,
nos quedaremos en una especie de arenas movedizas, de una penumbra donde todo es ecuménicamente igual, donde hay un relativismo que no tiene una definición. Lo importante es simplemente una relación con Dios, no importa el conducto que utilicemos. La Conferencia Episcopal Española estos días acaba de sacar un documento sobre Cristo, único Salvador, único y verdadero Salvador. Y es verdad. Pero es que las cosas, si no se dicen, pues no se tienen en cuenta. Cuando se hacen preguntas en las puertas de la Iglesia, como ha ocurrido en Francia, en Italia, y se le cuestiona a los que salen de misa, dice, ¿usted cree en la presencia real de Jesucristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad bajo la apariencia de pan y divino? Y el 50% de los que salen de misa dicen, no creo. O el 27% de los que salen de misa dicen, no creo en la resurrección, ante una pregunta paralela. ¿Dónde está el error para que estas personas estén en misa y piensen de esta manera? Pues precisamente en que no hay una clarificación de las posturas. Esta es la razón de la apologética en nuestro tiempo. La necesitamos tanto como en cualquier otro tiempo. Y abandonarla es abandonarnos al relativismo y abandonarnos a la confusión, que es precisamente lo que está acaeciendo en estos tiempos. Yo recuerdo una vez que 3 alumnas se hicieron testigos de Jehová, entonces fui a hablar con ellas, estamos hablando de instituto, eran jovencitas, y me dijo una de ellas, dice, pero es que el que nos ha convencido sabe mucho. Bueno, yo hablé con ellas, después tal, volvió a una iglesia católica, pero un día me viene y me dicen, el señor predicador, que es el jefe de Testigos de Jehová en este sector, quiere hablar con usted. Digo, muy bien. Digo, pero dile que no venga en pareja, sino él solo. Y estuve 6 horas seguidas. Pues ese hombre hoy es católico, es catequista de la Iglesia Católica, se casó por los católicos, se confirmó por los católicos y ciertamente es un hombre de ejemplar en su vida cristiana. Pero también unos vecinos míos se hicieron testigos de Jehová. Y yo era joven, no era ni sacerdote. Y también mi insistencia hizo que consiguieran regresar a la Iglesia Católica y hoy sean buenos cristianos. Lo mismo puedo decir de una mormona en el hospital, también de una familia mormona catalana que luego regresaron a Cataluña y se convirtieron al catolicismo. Y podría hablar de muchos casos más. ¿Cuál es la razón de que estas personas abandonaran la fe católica? En la mayoría de los casos, otros eran procedentes de estas sectas ya desde pequeños. Pero ¿cuál es la razón? Pues precisamente ese relativismo, ese pensar que todo da igual, que lo importante es solamente lo horizontal, el amor, que la relación con Dios puede tener cualquier vía, el desconocimiento, la ignorancia, pero también la soledad en la fe. Es decir, una vez el cardenal Ratzinger comentaba en un libro, no sé si era, no recuerdo ahora si era de entrevista, que unos evangélicos en Hispanoamérica vinieron a hablar con él y le dieron gracias por todo lo que la Iglesia Católica hacía en la docencia, en lo sanitario, pero que ellos se habían hecho evangélicos porque en la Iglesia Católica no les hablaban de Dios. Bien, pues este razonamiento que después realizaba el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, para nosotros tiene que llevarnos a una seria y grave reflexión. Hay que hacer el bien, tenemos que ser buenos samaritanos, ahí está, en Cristo. Pero a Cristo lo condenaron por las obras buenas que había realizado. Aquellos que le acusaban le dijeron, no te condenamos por las obras buenas, no te condenamos por los milagros, no te condenamos por curar enfermos, te condenamos por lo que dices. Siendo hombre te haces Dios, es decir, te condenamos por ser la verdad. Yo soy la verdad.
Y claro, los cristianos que están siendo condenados en Siria y en Irak o en Pakistán, no lo están siendo por dar de comer a los pobres. Están siendo condenados por decir que Jesucristo es Dios. Por dar testimonio de aquello que Jesucristo predicó y le llevó a la muerte. Por amor a nosotros, para salvarnos, para redimirnos. Por tanto, no podemos dejar la verdad como una cuestión secundaria. La verdad es primaria. Y como tantas veces repitió Benedicto XVI, verdad y caridad van unidas. El verdadero amor no puede traicionar a la verdad. Y esto nos lleva a que si tenemos en nuestra predicación una seria fuerza de querer transmitir a los demás aquello que gratuitamente hemos recibido y que puedan poseer la gracia que reciben gracias a la Iglesia, una santa católica, apostólica, si hacemos eso, pues ciertamente estaremos colaborando con la labor de Cristo, si no, no. Yo recuerdo también una imagen que me dolió mucho de unos misioneros, no voy a decir la congregación religiosa, aunque la tengo en mente, en Brasil, que decían, llevamos muchos años aquí de misioneros y nuestra labor principal es conseguir que estas tribus en las que estamos permanezcan fieles a sus creencias. Eso no es cristiano. También un misionero de 90 años presumía de no haber bautizado nunca a nadie. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dio su último mensaje. Fíjense que cuando uno se despide de alguien porque sale el barco o sale el avión y es un hijo, al darle el último mensaje, el último aviso, es lo más que le preocupa a ese padre o a esa madre. Y dice, hijo, ten cuidado con esto, ten cuidado. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesucristo? Como último mensaje, amaros los unos a los otros. Lo había repetido muchas veces. No, el último mensaje fue, id a todo el mundo y bautizar. Predicad y bautizad. La verdad y el sacramento. Y esta realidad evangélica, esta realidad de Jesucristo nos lleva también a preguntarnos, ¿cómo es que en el Magreb, en Argelia, en Marruecos, haya 100.000 conversiones al cristianismo y todos sean evangélicos y ninguno católica? ¿Por qué? ¿En qué estamos fallando? Pues precisamente en esto que estamos apuntando. Si no tenemos amor a la verdad, no daremos importancia a esa verdad y por tanto no expandiremos el reino de los cielos con esa verdad. En las sectas, el triunfo de los sectarios está precisamente en la baja de guardia, en la bajada de la guardia de los católicos. No nos hemos preocupado de aquello que era preocupación principal en Jesucristo. Así que vamos a procurar que todo esto nos lleve a una reconsideración, a un repensar nuestra pastoral y a preocuparnos de llevar la verdad. No es lo mismo creer en Cristo que no creer en Cristo. No es lo mismo creer en los sacramentos que no creer en los sacramentos. No es lo mismo creer en la Iglesia que no creer en ella. No es lo mismo creer en la comunión de los santos, la Virgen María, que no creer. Por eso, seamos sinceros con nosotros mismos y no neguemos a los demás lo que es bueno para aquellos que profesamos la fe católica. Las sectas, yo poder manifestar, explicar muchísimas relaciones que he tenido con los sectarios y siempre son positivas, porque yo iba con la verdad por delante. Ahora mismo en Guinea, 3 sacerdotes de una secta han vuelto a la Iglesia Católica, han pedido perdón al Papa. ¿Cuál fue la razón? Pues que en vez de espantarlos, los recibí en el despacho y estuve hablando con ellos largo y tendido explicándoles las razones católicas. Esto es lo que no podemos abandonar, el amor a la transmisión de la fe. Dios se hizo hombre para darse a conocer. Si no, podía haber seguido como en el Antiguo Testamento, revelando a través de los profetas, pero no la totalidad.
esa verdad plena a la que nos lleva el Espíritu Santo es gracias a esa encarnación del Verbo. Y esto no podemos nosotros olvidarlo. Para Dios es muy importante el conocimiento que tengamos de Él. Si no, no nos hubiese dicho que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nos lo dijo, es por algo. Así que pensemos en ello antes de decir todos se salvan, no hay problema, la salvación es universal y por tanto yo ya estoy contento con conservar como una lata de sardinas a aquellos que son fieles católicos. No, la Iglesia Católica siempre ha sido evangelizadora y siempre ha tenido la preocupación de llevar la verdad a todas las partes del mundo. Si nosotros entendemos que el error tiene derechos, pues entonces estamos comparándolo a la verdad. Y así vamos en esta sociedad, donde da lo mismo mentir que decir la verdad. No, solo la verdad tiene derechos. La persona equivocada puede tener derechos, la persona, pero no el error. Y por eso es tan importante, si amamos a esa persona, que le transmitamos la verdad. El error hay que combatirlo. ¿Cómo no combatirlo? ¿A qué nos ha llevado el error? Uno muchas veces piensa en tantas guerras religiosas que ha habido. Bueno, eso habría que hablar mucho, porque detrás de esas guerras religiosas hay política. Y hay política que no vamos a estar en estos momentos entreteniéndonos en ello. Pero la realidad es que dejar que una persona permanezca en un error religioso es dejarle que permanezca también en actitudes equivocadas. Uno habla mucho de los musulmanes en estos tiempos del yihadismo. Dice, no, es una religión de amor. No, cuidado. Vamos a ver. Si es verdad que el Corán se lo dio un ángel a Mahoma, y el Corán no es precisamente lo mismo que la Biblia, es que ese ángel sería un ángel caído, es decir, un demonio. Si no es verdad que el ángel le diera el Corán a Mahoma, entonces es una falsedad, obra de él o de otros que le rodeaban. Con lo cual, en cualquiera de los casos, es producto del error y por tanto del mal. Esto lleva a las consecuencias que vivimos en nuestro tiempo con el yihadismo, que suelen ser personas muy fieles a Mahoma. Porque en definitiva Mahoma participó en decenas de guerras y de batallas. Un hombre con las manos manchadas de sangre. Pero no solo eso, sino que, como bien sabemos, tuvo 11 esposas, además de otras queridas. Una de ellas de 6 años, que lo usó cuando tenía 9 años. No podemos pensar que esto es una cosa de nuestro tiempo, ¿no? Cuando muere Mahoma hay guerras ya entre ellos, inmediatamente, entre lo que hoy son los sunitas y los chiitas. Tampoco nos vamos a entretener a explicar la historia de Fátima, de Ali, no, sino que esa es la realidad. Es una religión o un sistema político que nace desde la violencia, porque el error, todo lo que conlleva, siempre es negativo. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, pero esta persona es muy sana en esto, porque reza, pero en esto otro no. Bueno, si ya tiene un virus, se intoxica toda la persona. Si la tarta tiene un poco de cicuta, te mueres igual. Entonces, el estar fijándonos en un aspecto positivo puede ser bueno para la convivencia social, pero el cristiano no puede estar callado y dejar que una persona permanezca en un error que le va a llevar a ser en este mundo alguien que contraría la voluntad de Dios. Hay que combatir el error diariamente, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, en el mundo cristiano y fuera del mundo cristiano.